tem na Aruba também comisión sobre a crisis Venezuela está elevada e escalar. Hoy, en horas de la mañana, la primer ministro de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, estuvo en el Parlamento de la isla en una reunión pública junto a su colega ministro de Justicia y Asuntos Sociales, Rocco Chon, para hablar sobre el importante tópico de la reapertura de la frontera con Venezuela, tema que es delicado y que ha tenido la atención por parte del gobierno. En su relato, la mandataria dio a conocer de forma detallada lo que ha sido desde el 2018 al momento en que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cerró la frontera y lo que ha sido todo el proceso paulatino hasta el día de hoy, en la cual todavía se mantiene cerrada, ya que no han llegado a acuerdos y condiciones concretas y también seguras para esta reapertura. En esta reunión pública, diferentes parlamentarios de todos los partidos presentes, entre ellos de la oposición, tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas al caso frente a este tema, mirando la forma en que esto puede afectar a Aruba y también mirando que es un tema delicado porque compromete factores como, por ejemplo, la parte comercial, la parte jurídica, la parte migratoria, pero también la parte económica. Ellos también estaban esperando diferentes respuestas por parte de las autoridades, en este caso del gobierno, para así mirar cuáles son los puntos específicos del por qué no se ha desarrollado la reapertura de la frontera.